Qué gusto poder dirigirme a ustedes esta hora. Hoy vamos a hablar del fruto número 7 del Espíritu Santo en nuestras vidas y es el fruto llamado fe. Fe. Una palabra que tiene una sola sílaba, palabra que muchos pronuncian y se jactan de tener mucha fe. Pero realmente, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué se sabe con respecto a esto? En todo caso, la Reina Valera 1960 traduce la palabra fe del griego con la palabra pistis. Y este sería el número 7 o la característica número 7 de aquellas personas que tienen al Espíritu Santo en sus vidas como Señor y Salvador. En este pasaje bíblico el apóstol Pablo lastimosamente no nos da mayor explicación de qué es la fe. Probablemente es porque el objetivo del apóstol Pablo es decirnos que estas son características de una persona que tiene al Espíritu Santo en su vida y no explicarnos de qué se trata cada uno de estos frutos. Pero nos vamos a tomar el tiempo en el nombre del Señor para explicar específicamente qué es la fe y no precisamente solo jactarnos de que tenemos mucha fe o algo por el estilo, porque fe existe como un fruto, existe también como un don. Bueno, tendríamos que explicar más de ello, pero para explicar específicamente esta hora qué es la fe, de qué se trata la fe, nos vamos a apoyar en otro texto bíblico, que es específicamente Hebreos capítulo 11, verso 1, que allí encontramos la palabra fe con la traducción griega pistis. Entonces ahí nos vamos a apoyar esta hora y específicamente Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Algunos han llamado a este versículo como la definición de la fe. Otro grupo de personas no concuerda con ellos, ya que dicen que no engloba todas sus características. Pero empecemos dividiendo este texto bíblico en dos pedazos, en dos tantos. La primera de ellas dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Oiga, la palabra que se traduce como certeza en griego es hypostasis, con tilde en la O, hypostasis. Y puede traducirse también como sustancia. ¿Qué es hypostasis? Es la sustancia. Y la King James, que es una versión en inglés de las escrituras, dice también que es pues la fe, la sustancia de lo que se espera. Entonces, aquí, sustancia, ¿qué precisamente es? Sustancia se puede traducir también como la materia prima, de la cual nuestra confianza se construye. Es la garantía que tenemos que recibimos o recibiremos lo que tanto esperamos, tal y como lo traduce la NBI o Nueva Traducción Viviente de Hebreos 11:1. Dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Entonces esta es la primera parte de este texto de Hebreos capítulo 11, verso 1, diciendo, es pues la fe la certeza. ¿Qué es certeza? En el griego es sustancia, es materia prima, es lo primero. La segunda parte en que podemos partir este texto bíblico es donde dice, la fe es la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción proviene del griego elenjos,
anteponiendo la G antes de la J para que diga elegos, la cual nos habla de una convicción basada en pruebas, en evidencias. Y curiosamente, igual, la King James dice es la convicción, perdón, la evidencia de lo que esperamos. Mire, hermanos, si nosotros descompusiéramos el texto y lo tradujéramos del inglés al español, conjugando las palabras griegas, recuérdese que el Nuevo Testamento en su mayoría está escrito en griego, el antiguo en hebreo y parte en arameo, pero diría así. Uniendo los textos dirían así, sí. La fe es la convicción de algo que no se visualiza materialmente, pero se cree como algo que ya existe. Eso es la fe. Se cree, dice, la convicción de algo que no se visualiza materialmente. Es algo que no está allí físicamente, pero se cree como algo que ya está ahí. Ahora, ¿cuál es la importancia de la fe? ¿Cuál es la importancia de la fe? Este sería tal vez el segundo punto. ¿Cuál es la importancia de la fe? Al considerar los aspectos de la fe, el autor de Hebreos va más allá al detallarnos un poco mejor en el capítulo 11 cuál es la importancia de la fe. Primero, la fe es la que realmente nos aprueba a nosotros delante de Dios. Y eso está claramente en el capítulo 11, verso 2 de Hebreos, porque dice la Escritura, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Impresionantemente, la palabra testimonio se traduce del griego martureo, que de allí viene esa palabra que nosotros conocemos más en el español, que es mártir. Entonces diría la Escritura en el verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y esa palabra testimonio en el español traducida al griego es mártir. Por la fe ellos llegaron a ser mártires. Por la fe con su propia vida testificaron. Dieron evidencia de su fe con su propia vida. Entonces, ¿cuál es la importancia de la fe? Que la fe da testimonio realmente de que yo creo en el Dios vivo y verdadero. Segundo, la fe nos ayuda a comprender nuestro origen al entender que todo este mundo fue creado por la palabra de Dios. Y eso claramente nos lo dice el verso 3 del capítulo 11 de Hebreos. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No, mire hermano, no necesitamos nosotros creer en teorías como la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang. Se necesita que ese tipo de teorías no nos dan fundamento específico de la creación que nosotros creemos. En Génesis capítulo 1 vemos que constantemente Dios dice, y dijo Dios sea tal cosa, y dijo Dios sea tal otra. Es con su voz Él creó. Pero es por fe nosotros creemos, como lo que dice el verso 3, fue constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces, tercero, es el requisito indispensable. ¿Cuál es la importancia de la fe? Número 1, entonces les dije, la fe es la que realmente nos aprueba delante de Dios. Número 2, la fe nos ayuda a comprender nuestro origen, que nosotros no venimos de una evolución ni de una explosión. No. Nosotros nos ayuda a comprender ese origen. Y número 3,
de la importancia de la fe. Es el requisito indispensable para agradar a Dios. Por eso es que Hebreos capítulo 11, verso 6 nos dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quien lo busca. Es imposible, mis queridos hermanos, ser hijo de Dios sin fe, ya que esta es el fundamento de toda nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la importancia, mis queridos hermanos? Número 1, la fe nos aprueba delante de Dios, la fe nos ayuda a comprender nuestro origen y es el requisito indispensable para agradar a Dios. Número 3, una fe viva y creciente. La materia prima de nuestros sueños y anhelos tendría que ser la fe para llegar a materializar lo que nosotros deseamos en el Señor, en nuestro trabajo, en la iglesia, nuestra familia. Es la fe. No podemos nosotros distanciar la fe de lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros deseamos. Tiene que ser, como dice Hebreos 11:1 en el griego, nuestra fe tendría que ser la materia prima, lo primordial, lo principal para llegar a ver materializado lo que nosotros deseamos. No podemos nosotros de ninguna forma distanciar la fe de nuestro trabajo diario, de nuestra familia, de nuestra congregación. No la podemos distanciar. ¿Y cómo es que nos damos nosotros cuenta de que necesitamos tener una fe viva y creciente? Lo que sigue diciendo Hebreos, porque Hebreos solo se los voy a ir mencionando y por tiempo no lo vamos a ir leyendo, pero se los voy a ir mencionando para que si usted quiere chequearlo, lo pueda hacer. Muy bien, Hebreos capítulo 11, verso 4 dice que Abel, por medio de la fe, fue inmortalizado como justo delante de Dios. Eso nos habla de una fe viva y creciente, que la fe no puede quedarse estática. Todos tenemos fe, pero hay distintos tipos de fe. Y esto es maravilloso. Enoc, el capítulo 11, verso 5 dice, por medio de su fe, escapó de la muerte. Tendríamos que explicar maravillosamente esto, pero sigamos con el siguiente verso 6. Noé, por medio de su fe, condenó al mundo y fundó uno nuevo. ¡Qué maravilla! Verso 8, capítulo 11, verso 8 al 10, Abraham. Hebreos 11:11, Sara. Isaac, Hebreos 11:20. Jacob, Hebreos 11:21. José, Hebreos 11:22. Los padres de Moisés, impresionantemente, Hebreos 11:23. Moisés, Hebreos 11:24 al 28. Los israelitas, Hebreos 11:30. Rahab, esto es impresionante, Hebreos 11:31. Y muchos otros más, dice Hebreos 11:32. Entonces, si nos fijamos bien aquí, mis queridos hermanos, fue su fe la que les impulsó a realizar grandes obras. La fe hoy en día está involucrada en todo lo que nosotros realicemos en esta tierra. Cuando Jesús venga y estemos con Él, ya no vamos a necesitar fe, pero aquí sí la necesitamos. Y esa es una consecuencia en nuestras vidas de tener al Espíritu Santo. Por eso es que nadie que tiene a Jesús como Señor y Salvador de su vida y al Espíritu Santo gobernando en su vida, no puede decir yo no tengo fe.
Claro que sí tiene fe, porque es un fruto que el Espíritu Santo puede dar en nosotros. Lo que tenemos que hacer es como un fruto, es cultivarlo, abonarlo, desarrollarlo, etcétera. ¿Qué alcances puede tener la fe, mis queridos hermanos? Ese sería el cuarto punto. ¿Qué alcances? Lo describe Hebreos 11:33 al 37 y se los voy a resumir. Una persona con fe es capaz de ganar la aprobación de Dios y ser usado para realizar grandes cosas para su gloria. Y estas grandes cosas, cuando se dicen grandes cosas, uno se imagina cosas repompantes. No, mis queridos hermanos, estoy hablando de qué tal si usted o yo necesitamos fe para que nuestra familia siga unida, para que nuestro cónyuge siga enamorado de nosotros, para llevar el sustento a nuestras casas. ¿Qué tal si eso grande nos estamos refiriendo a que usted levante esa empresa, a que usted trabaje lo mejor posible, a que lo que haga lo haga con la mayor excelencia posible? ¿Será que usted no necesita fe para ello? Pero eso lo va a lograr única y exclusivamente por fe. Necesitamos fe, mis queridos hermanos, y deseo en el nombre del Señor que el Espíritu Santo cada vez más nos llene de ese fruto. ¿Cómo se crece en fe? Rápidamente un par de tips. ¿Cómo crecer en fe? Un par de tips para poder hacerlo. Número 1, la fe crece por la palabra de Dios. Esto es maravilloso. Miren, hermanos, a veces se ora y se dice, oh Dios, danos más fe, pero usted no hace nada para obtenerlo. Y no se trata, mis queridos hermanos, solo de estar orando para recibirla. La fe crece a medida que usted crece en el estudio, meditación y lectura de las Escrituras. Si usted no lee la palabra del Señor, yo le garantizo una cosa, usted no va a crecer en fe. Porque a medida que nosotros nos internamos en la palabra del Señor, vemos esas maravillas ahí implantadas y nuestra fe va a crecer. Entonces, número 1, para hacer crecer nuestra fe, por la palabra de Dios. Y le doy un par de textos, si no los vamos a leer, pero sí se los voy a decir. Romanos capítulo 10, verso 17. Pero este sí se lo voy a decir porque es corto. La fe es por el oír. ¿Pero oír qué? ¿Oír qué? Y el oír la palabra de Dios. Le dije, usted puede leerla, estudiarla, meditarla, pero también puede escuchar predicaciones de predicadores que predican la palabra. Porque hay muchos predicadores que lo único que predican es... no le voy a decir, tampoco quiero contaminar su corazón, pero escuche buenos predicadores que expliquen la palabra y eso va a ayudar poderosamente. Josué capítulo 23, verso 14. Primera Reyes capítulo 8, verso 56. Muy bien. Número 2, ¿cómo hacer crecer la fe? La fe crece por la oración. Y eso lo encontramos en Mateo 17, 14 al 21. Sí, definitivamente hay que orar. Hay que orar. Hay que orar, orar, orar. Pero también hay que leer las escrituras, lo que le dije anteriormente. Entonces, si usted no pasa tiempo con el Señor, ¿cómo se va a dar cuenta usted de lo que Dios puede hacer? Uno puede delegarle a alguien a hacer algo porque le conoce y no le va a quedar mal en hacerlo. Pero usted de primas a primeras no le dice a alguien, oye, ¿me haces el favor de tal y tal cosa?
Que usted de primas a primeras conoce a alguien y le dice, oye, te voy a dar 10,000 quetzales si me haces el favor de ir y comprar tal y tal cosa. No, usted no lo hace porque usted no lo conoce. Pero aquella persona que usted conoce cómo es, usted le confía su llave de su casa, etcétera, porque le conoce. Si usted en oración no trata de conocer al Señor, su fe va a seguir estándar y no va a crecer. Marcos capítulo 9, verso 23, también en este segundo punto para hacer crecer nuestra fe. Punto número 3 para hacer crecer nuestra fe. La fe crece por el ejercicio de ella. Josué capítulo 1, verso 3. Marcos capítulo 9, verso 23 al 24 y primera Pedro capítulo 1, verso 5 al 7. Un músculo, cualquiera que sea del cuerpo, cualquier músculo, si no se ejercita, ese músculo queda igual. Pero si uno, mire hermano, si usted va al gimnasio una vez, 2 veces al mes, a los 2 meses, el músculo no se ve la diferencia. Pero si usted diariamente ejercita ese músculo, no, perdón, dije mal, diariamente no, porque los nutriólogos y las personas que instruyen en gimnasio dicen no ejercite diariamente un solo músculo, ejercite diferentes músculos, pero a través de la constancia en el ejercicio se va evidenciando la mejora de ese músculo. Entonces, número 1, lea las escrituras. Número 2, ore. Y número 3, ejercítese en la fe. Número 4, la fe crece por la confesión de ella. Y no estoy hablando de confesión positiva. No. Estoy hablando de confesión de la palabra del Señor, pero no solamente de la palabra del Señor, es de las cosas cotidianas de la vida. Romanos capítulo 10, verso 10 dice que cree con el corazón, pero debemos confesarlo con la boca. Entonces, una confesión de nuestra fe constante, de alguna forma, a manera que lo vamos confesando con nuestra boca, como que se va interiorizando y nuestra mente lo va creyendo, nuestro corazón lo va creyendo, y vamos a encontrarnos en un punto donde nuestra fe ya no es la misma, pero hay que confesarlo. Marcos capítulo 11, verso 23. Proverbios capítulo 6, verso 2. Proverbios 11, 15. Entonces, por lo menos les di 4 tips para poder hacer crecer nuestra fe y no se quede nuestra fe en el mismo nivel. Así como un fruto, mis queridos hermanos, hay que cultivarla, la fe hay que también cultivarla porque es un fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Yo quisiera concluir y el veredicto de Dios hacia la persona de fe es maravilloso. Porque Hebreos capítulo 11, verso 38 dice, de los cuales el mundo no era digno. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Es como que si Dios estaba diciendo, estos tenían tanta fe que por su fe hicieron tantas maravillas que ellos no merecían que el mundo, que estuvieran en este mundo, porque su fe era un distintivo en ellos. Para Dios, este mundo no es digno de tales personas. Por lo tanto, debemos atesorar esta importantísima virtud y realmente entender lo que significa vivir en fe. Habacuc 2:4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Vivamos conscientes de nuestra preciosa fe y que cada aspecto de nuestra vida
refleje su magnificencia. La fe, mis queridos hermanos, no la podemos nosotros guardar simple y sencillamente para estar dentro de una congregación. La fe la tenemos que vivir en todo el entorno de nuestras vidas y en el nombre del Señor lo vamos a dar como un fruto provocado en nuestras vidas por el Espíritu Santo de Dios. Es impresionante este fruto. Busquemos darlo en su nombre. Hay dudas, hay comentarios. Hágalo. Sería para nosotros un honor, un privilegio. Deje su comentario. Dejamos nosotros la opción de que usted pueda platicar. Y ahí está el correo. Será un gusto. Bendiciones. Nos vemos en el próximo fruto.